Para hoy veremos el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo es aquel que aborda de manera significativa y objetiva un tema determinado con el objetivo de dar a conocer o informar aquellos aspectos importantes de este texto. En este texto lo importante es transmitir acerca de algunos conjuntos de conocimientos que se mantienen sobre un tema específico en el cual vamos a hablar. La estructura del texto expositivo comprende tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da a conocer un tema dando un título llamativo en donde la persona que lo vaya a leer sienta atracción hacia esa lectura e interés por el tema. Tenemos el desarrollo donde se ordena lógicamente las ideas teniendo en cuenta una secuencia narrativa: inicio, nudo, desarrollo y desenlace. Y tenemos la conclusión donde vamos a hacer un resumen o una recapitulación acerca del tema, dando una opinión personal o dando o finalizando con una frase que concluya nuestro tema que estamos consultando. Tenemos diferentes tipos de textos expositivos. Aquellos se subdividen o se dividen en los siguientes: textos expositivos de carácter divulgativo y textos expositivos de carácter especializado. En los de carácter divulgativo son aquellos en donde son destinados para un público amplio, en donde la información está escrita. Tenemos, por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, las revistas, los periódicos, entre otros. Y tenemos también el de carácter especializado. En este carácter especializado, allí entonces va para diferentes asignaturas o temas científicos o técnicos o tecnológicos, utilizando un lenguaje que los conlleva frente a ese tema. Por ejemplo, las monografías, las tesis académicas, los escritos, los artículos científicos, entonces manejan un lenguaje técnico y científico. También tenemos entonces, como segunda de pronto característica de nuestros temas, tenemos entonces que primero escoger el tema del cual vamos a hablar. Segundo, vamos a mirar hacia qué público me voy a dirigir. Si voy a dirigirme hacia la parte pequeña, infantil, o hacia un maestro, o hacia un grupo, o una comunidad, o hacia unos estudiantes, compañeros, o a una empresa, o a un informe académico. Entonces, acá hay un ejemplo. Si es a un profesor, entonces, ¿cómo voy a dar mi informe? ¿Cómo voy a escribirlo? ¿Cómo voy a redactar ese texto? También es importante que dentro de los textos informativos y también los textos expositivos, allí entonces distribuir la información en diferentes párrafos. Más adelante vamos a mirar pues la estructura de estos. Entonces, lo primero pues es la introducción, un desarrollo, una conclusión, en donde el tema puede estar específico y también puede estar explicado dentro de todo un contexto. Bien, ya como cuarto, entonces lo que tenemos aquí es aconsejable escribir oraciones cortas, oraciones que conlleven y empleemos conectores dentro de una oración y otra para tener la cohesión de las ideas y el hilo de la información. También es muy importante, si tenemos alguna duda, es muy importante emplear diccionario donde podamos manejar palabras nuevas, palabras técnicas, un vocabulario más adecuado, ampliarlo y también buscar sinónimos de las palabras para que nuestro texto quede mucho más amplio. También es importante que una vez se haya realizado el borrador del texto, revisarlo, revisar su ortografía, su redacción, que tenga la parte puntual, la parte ortográfica y que esté muy, muy bien redactado. Cuando ya esté bien redactado, se pasa en limpio para presentarlo. Tenemos acá un ejemplo de un texto expositivo en donde tenemos la introducción, ¿sí? Están hablando acá acerca sobre Microsoft PowerPoint. Es un texto informativo a nivel de la informática, ¿sí? Sobre Office, sobre Word. Entonces están hablando aquí acerca de un texto. Acá tenemos el texto como ejemplo, pues para que ustedes lo puedan leer, observar. Pueden detener el video, lo observan y ya luego que lo hayan leído, entonces siguen viendo el video. Bien.
¿Cómo escribir un texto expositivo? Acá es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para el ejercicio que viene a continuación. Entonces, tener claro el tema de la exposición. Entonces, si vamos a hablar acerca, no sé, del agua, entonces tener acerca toda la información relacionada del tema que voy a hablar. Podemos hacer una lista de los detalles que queremos incluir, seguramente tenemos que excluir otros. Tenemos que mirar entonces para el tema, tengamos el ejemplo del agua, entonces buscar en libros, enciclopedias, en la web, buscar artículos científicos, buscar videos que me aporten noticias, imágenes, todo aquello que me ayude a tener bastante información para poder redactar el texto. Tenemos aquí entonces la distribución del texto expositivo en un esquema. Entonces, análisis de un texto, ¿cierto? La exposición y las formas, y la exposición, conceptos y elementos. Entonces, tenemos la exposición de formas como el periodismo, digamos que se divide, ¿cierto? La forma narrativa y los textos sociales. Entonces, acá en el periodismo tenemos la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje. Dentro de la exposición de formas tenemos entonces la forma narrativa, en donde nos narran acontecimientos o hechos teniendo en cuenta un tiempo, un lugar, un espacio, una secuencia y un orden cronológico frente a ello. La formación descriptiva o la forma descriptiva es en donde pues allí exponemos las cualidades, las partes o funciones de lo que se está describiendo o hablando en detalles. Y la forma argumentativa es donde se explica de una manera más amplia aquellos conocimientos frente al texto que estamos investigando. En los textos sociales, pues vamos a hablar acerca del informe, el contrato, el acta, el currículum vitae, que es la hoja de vida. Entonces, observémonos que los textos expositivos no solamente es hablar e informar, sino que se despliegan en diferentes subgéneros o ramas. La estructura del texto expositivo la vamos a analizar muy bien, porque el trabajo final es escribir de este tema un texto expositivo y un texto científico que más adelante lo vamos a ver teniendo en cuenta por la estructura que está aquí. Entonces tenemos ejemplo, descripción del disco duro, ¿sí? En informática, entonces aquí la presentación, entonces generalidad, presentación, definición real, ejemplificación y oración anticipatoria. Entonces, por ejemplo, un disco duro es aquel que se encuentra distribuido en la parte, ¿sí? Aquí describimos. Descripción de una estructura. ¿Cómo es ese disco duro? O si estamos hablando del agua, ¿qué es el agua? ¿Cómo es el agua? Descripción de función que hace. Entonces aquí, ¿cuál es la funcionalidad? Ejemplo del agua o en este caso del disco duro. Descripción del proceso, ¿cómo lo hace? Entonces, ¿cómo se hace para que ese, en este caso, disco duro, funcione? ¿O cómo se hace para que el agua, no sé, sea más potable, no sea tan contaminada? Entonces, ya dependiendo del tema, tú vas adecuando esa estructura dependiendo del tema en el cual tú vayas a hablar. Síntesis y valoración es la misma conclusión. Todo esto aquí va a la presentación, en esta partecita cuerpo de desarrollo incluyen esas que están acá, y en el cierre incluye la conclusión. Bueno, vamos ahora a pasar al texto científico. Su mismo nombre lo dice, pues vamos a hablar de algo netamente de la ciencia, algo en donde vamos a manejar un lenguaje mucho más amplio, más técnico y con un lenguaje diferente. Entonces, ¿qué es un texto científico? Es la producción escrita que aborda teorías, leyes, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico para ello. Los científicos generalmente están redactando aquellos textos como resultado de una investigación. Ustedes saben, digamos, cuando manejan el método científico, entonces vienen unos pasos, ¿no? La observación, el análisis, la experimentación, hay un trabajo de campo, hay una observación, bueno, hay que estar haciendo bastantes hipótesis, preguntas, bueno, qué sé yo, dentro del método científico. En el texto científico se siguen también estos pasos. Allí se maneja y se presenta la información ordenada y sistemáticamente, teniendo en cuenta todo el proceso evolutivo y desarrollo que han hecho frente a la investigación que están haciendo. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál es el objetivo de un texto científico? El objetivo es transmitir
de una manera objetiva, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema específico a la comunidad científica, así como al público interesado en general. ¿Cuáles son las características de los textos científicos? Vamos a manejar un lenguaje, una objetividad, una claridad y una formalidad. En el lenguaje, entonces utilizamos una terminología o un vocabulario o un léxico o un vocablo especializado para este momento. Es decir, si estamos hablando de matemáticas, pues vamos a hablar acerca de sus propiedades, términos básicos de la matemática, fórmulas y todo lo que conlleva con relación a matemáticas. Estamos hablando acerca de biología, pues entonces todo lo del método científico, el método natural. Si es la física, pues las leyes de la fuerza, gravedad, trayectoria. Y si es la química, pues ya sobre las fórmulas químicas, tabla periódica, etcétera. En el objetivo o la parte de objetividad son aquellos que están donde nosotros vamos a dar datos concretos, verificables. Aquí es donde yo les decía en esta parte, mejor metódico, es donde vamos a manejar el método científico. La subjetividad en ese sentido se encuentra objetivamente. Entonces, me arrojaron tantos resultados en el experimento que se hizo, por ejemplo, en el laboratorio de química, arrojó la fórmula o el ejercicio que estaban haciendo, ¿qué resultados te arrojó? Si es en matemáticas, ¿cuál fue el resultado de la operación del ejercicio? Teniendo en cuenta pues la fórmula o el plano que están haciendo. Bueno, en la claridad, aquí entonces vamos a mirar que nuestro texto científico se entienda, que sea claro, que tú lo leas y comprendas, a pesar de que mantenga un lenguaje técnico. Y en la formalidad, pues que tiene que estar dentro de una escritura, una estética y una objetividad. Bien, tenemos tipos de textos científicos técnicos, los documentos científicos, los textos de divulgación y aquellos en donde son descriptivos, exposición, argumentación y narración. Entonces, los documentos científicos están escritos para y por especialistas, ¿sí? Entonces, Manuel Equipanta Arroyo ha creado la vacuna, entonces él hace su texto, los médicos de pronto ahorita están creando una vacuna para, digamos, el nuevo virus. Ya se creó, por ejemplo, a nivel científico, de pronto el estudio de las nutrias durante época de invierno, ¿sí? Entonces son ejemplos que estamos dando, pero son escritos por especialistas, personas que han estudiado para poder redactarlo. Los textos de divulgación pues son los dirigidos a todo el público y no necesariamente tiene que ser solamente dirigido a especialistas, sino que son dirigidos a todas las personas. Son personas que están estudiando, maestros, licenciados, estudiantes, personas que se interesan por ese tema y que lo pueden publicar. Y también, pues, dentro de la modalidad de estos dos textos, tienen que ser descriptivos, ser una buena exposición en el momento de escribirla, una muy buena argumentación y una narración. Bien, las características del artículo de divulgación científica son muy fáciles. Tiene que manejar un lenguaje escrito en un término sencillo, en donde pues las personas que lo van a leer puedan entenderlo. También es importante que mantenga una lógica en lo que se está diciendo, que sigan unos pasos secuenciales y que sigan pues todo lo que tiene que ver con el método científico. La estructura de un artículo de divulgación científica es la siguiente. Entonces, los artículos de divulgación científica suelen estar siempre en una estructura simple, en un mismo orden. ¿Cuál es el orden? La introducción, en donde pues aquí trabajamos acerca de qué se investiga acerca del tema, qué datos estadísticos tenemos de pronto con ese tema y la aproximación relacionándolo con la materia que se está investigando. En los antecedentes, pues de pronto si alguien ya había hablado de ese tema, si tenemos información o tesis o libros o monografías que tengan que ver con ese tema. Tenemos también la exposición en donde allí pues también se puede dar el tema con estadísticas, con gráficos, con resultados que se arrojen frente pues a lo que se está investigando. Tenemos entonces la parte de conclusión o cierre en donde allí pues también de una manera
donde se pueda imprimir, donde se pueda de pronto socializar con los demás, tengamos como una estadística científica de todo lo que se está hablando. Y en las referencias, pues entonces si vamos a tomar alguna referencia de un autor, de pronto un concepto que esté allí en un método de alguna asignatura, una ley, ¿sí? Las leyes, por ejemplo, en la química, en la física, en las matemáticas. Si tomamos alguno de ellos, siempre tenemos que escribir la bibliografía, la webgrafía o la infografía o la página web de donde pues se está sacando este tema. Tenemos acá un ejemplo. Texto científico. Entonces aquí nos está hablando de Marte, lo que se puede encontrar allí, que encontraron perclorato, ¿sí? Eh, que tiene que ver pues con una fórmula química, las sustancias, todo lo que tiene que ver allí. Entonces aquí también les dejo un ejemplo de este texto científico para que tú lo leas, para que puedas detener el video, lo vas leyendo. Miraron entonces qué fue lo que pasó allí en un ejemplo de texto. Y bueno, ya habiendo hablado acerca del texto expositivo, sus clasificaciones y del texto científico, vamos a hacer una actividad en clase. Entonces, primero, vas a consultar un artículo de texto expositivo. Puedes escribirlo en el cuaderno o copiar y pegar en una hoja Word. Señala las partes del texto expositivo teniendo en cuenta el esquema que se explicó. Entonces, en este momento tú puedes ingresar a Google, vas a buscar allí artículo de texto expositivo o ejemplo de un artículo de texto expositivo o ejemplo de texto expositivo. Si tú quieres lo escribes, si tú quieres lo imprimes, lo pegas, si tú quieres lo pasas a Word, ¿sí? Y allí vas a señalar cuál es la introducción, cuál es la conclusión, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. O sea, teniendo en cuenta el esquema que vimos anteriormente en el ejemplo. Como segundo, consultar un ejemplo de texto científico, lo van a leer, que no solamente es copiar, pegar, sino que vamos a leer de qué trata. Van a subrayar ideas principales, entonces si tú lo haces en hoja Word, pues lo subrayas allí con los marcadores que salen en las herramientas de Word. Si tú lo vas a imprimir, pues lo subrayas con los resaltadores. Si lo vas a escribir, pues con colorcitos, o sea, yo les doy las opciones teniendo en cuenta pues la facilidad que ustedes tengan en casa, si lo van a imprimir, si lo van a copy-paste en una hoja Word y pues me lo envían, o si tú lo vas a escribir en el cuaderno para que todo te quede en orden, ¿listo? Entonces, consultar un ejemplo de texto científico, lo van a leer, lo van a subrayar, subrayan ideas principales del texto y van a escribir, después de que tú lo leas, vas a dar tu propia opinión, la opinión frente a lo que tú entendiste y cómo te pareció. Acá les escribí, pueden en hoja Word o en el cuaderno, ¿listo? Entonces, una vez observado el video, eh, me van a hacer la actividad en clase, me la envían para la fecha programada y cualquier duda o pregunta, entonces allí estaré atenta. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.